Bueno, perfecto, ahí nos avisan, ¿no? Bueno, hola de vuelta a quienes están acá presentes en el aula en este momento. Yo soy Diego Jaimes y bueno, no nos conocemos de los módulos anteriores, pero sí ya nos presentamos hace un par de sábados atrás y vamos a trabajar en dos encuentros sincrónicos que tienen que ver con el módulo 4 de la diplomatura en comunicación popular y fortalecimiento comunitario. En mi caso ya estuve con dos grupos a la mañana, así que si me ven medio cansado es porque por suerte son todos grupos muy participativos y no es que uno habla y expone unidireccionalmente, sino que hacemos una clase lo más conversada posible. Aunque seamos pocas, no hay ningún problema porque nada, yo los invito también a que se animen ahí a intervenir, ya sea oralmente, a modo de conversación, se los reafirmo, todos los comentarios que quieran hacer y también usando otros recursos si es que estuvieran complicados con temas de micrófono o alguna de esas cosas. Bueno, también. Tema cámara, bueno, lo dejo a su criterio. Si están con la cámara, mucho mejor. Así uno va viendo los gestos de sorpresa, de alegría, de enojo, de no estoy de acuerdo, de sí estoy de acuerdo. Eh, Así que, bueno, el otro día cuando trabajamos esta misma clase, ayer a la mañana estuve con otra comisión, así que hubo algunos momentos ahí de debate también, de intercambio, de cierta polémica, ¿no? Porque, porque bueno, también en este módulo en particular, que es de pensamiento nacional y latinoamericano, también hay cuestiones que no están cerradas, ¿no? Sino que nos invitan a preguntar, a polemizar. Eh, yo en general, con todo lo que plantea el módulo y con esta corriente de pensamiento en particular, en términos generales, acuerdo bastante, pero tengo algunos matices ahí en algunas cuestiones. Así que bueno, también lo planteo y los invito a que también hagan sus comentarios. Bueno, hoy es 2 de abril, así que es bastante difícil o imposible arrancar una clase, cualquier clase, cualquier evento o cualquier intercambio en un día como hoy sin hacer referencia a Malvinas, a 40 años de lo que fue el desembarco en las islas en busca de esa recuperación de la soberanía territorial, más allá de que la gran mayoría, creo, no acordemos con la lógica o la estrategia militarista bueno, de quienes estaban a cargo de la Junta de Gobierno en ese momento, que bueno, como sabemos, tenían las manos manchadas de sangre de nuestros compañeros detenidos desaparecidos y bueno, llevaron adelante esta recuperación también dentro de una lógica totalmente antidemocrática y genocida, pero sin embargo con una causa que para la gran mayoría de los argentinos creo que es una causa totalmente justa, que tiene que ver con recuperar un territorio que es argentino como las islas, y por lo tanto más allá de ese posicionamiento, de esa mirada que tengamos respecto de Galtieri y demás militares, sigue siendo una causa por la cual creemos que es necesario seguir peleando, seguir recordando. Así que, bueno, ese es un poco mi punto de vista. También los invito a que, nada, quien quiera, comparta, aporte su opinión, su mirada, cómo está, qué sentimientos les recorren el cuerpo un día como hoy, que creo que en todo el país es un día bastante, bueno, de memoria, de recordar, ¿no? En muchos casos de homenajear también a todos los soldados que quedaron allá o los que murieron después. Así que nada, si quieren nos tomamos ese ratito previo al contenido específico de la clase, que tiene que ver también con el tema Malvinas. Pero nada, invito a quien tenga ganas de comentar algo, de cómo lo está viviendo hoy, que lo pueda hacer también.
No sé si alguien quiere. Si querés, mi aporte que hago, yo tengo 41 años y mi recuerdo siempre con los excombatientes era que estuvieran vendiendo pulseras o mendigando en los trenes, en los subtes, yo soy de Capital, en el colectivo, y tengo mucho como ese recuerdo. Parece que en democracia, sobre todo en los 90, se los olvidó mucho, como si hubiera sido un mundial, ¿no? Como que no como que somos muy así, muy, si no venimos, si no ganamos, y pasaron como un tiempo prácticamente mendigando. Mm. Sí, sí, bueno, fue todo el proceso que daba mucha vergüenza, ¿no? Hablar del tema. Había pasado relativamente poco tiempo y sí, sí. La verdad que yo me había olvidado de ver también a los excombatientes así mendigando prácticamente. Y bueno, fue todo un proceso que algunos lo llamaron la desmalvinización, ¿no? Todo ese proceso de olvidar y de tapar debajo de la alfombra porque a todos nos causó mucha vergüenza, porque hay que recordar que ese 2 de abril hubo una gran parte de la población que estuvo apoyando y al poco tiempo se dio cuenta que bueno, que todo eso era, como estrategia era una locura, ¿no? Pero bueno, buenísimo tu comentario, tu recuerdo. Tenemos ahí más o menos la misma edad, yo tengo un poquito más, tengo 46, así que estamos ahí. Hola, ¿me escuchan? Hola, Olga. Sí, sí. Bueno, yo, soy más grande, tenía 16 años en el 82, estaba en el secundario. eh, bueno, yo vivo en una localidad que está marcada, digamos, me emociona hablar de Malvinas, eh, está marcada eh, por los militares, digamos. Eh, Así que, bueno, siempre fue en la escuela donde nosotros estábamos, que es la escuela donde estaba en ese momento, cuando haciendo el secundario. Los profesores que teníamos nos marcaban esta diferencia, ¿no? De hecho, bueno, nos marcó mucho nuestra situación social, y la escuela sigue siendo muy activa, digamos, no solamente socialmente, sino políticamente, ¿no? Así que, bueno, los recuerdos son muy fuertes porque, bueno, de acá también se fueron algunos soldados que se iban en el tren, eh, que los íbamos a despedir. Nosotros, adolescentes del centro de estudiantes que estábamos en ese momento. Así que, bueno, eh, gente conocida, gente que después volvió, muchos lastimados, vecinos. eh, yo tengo un vecino acá a 2 casas de mi casa bueno, que murió, volvió de Malvinas mal, con esto que decía Marcela, también discriminado, cuestionado, y bueno, después con el tiempo murió por sus penas, sus situaciones, ¿no? Así que, bueno, fuerte recordar todo eso. Anoche acá en la localidad se cantó el himno, hay una plaza, estaban los excombatientes de Malvinas, y también en el cine teatro municipal, se hizo un homenaje a los excombatientes bueno, que participaron y bueno, que contaron su historia. Breve la intervención, ¿no? Pero después se hizo una caminata hasta la Plaza Puerto Argentino, y bueno, ahí cantamos con antorchas, cantamos el himno nacional, el himno de Neuquén, y bueno,
también fue muy emotivo todo, ¿no? Así que bueno, solamente decir eso. Bueno, gracias, Olga. Estás en Zapala vos, ¿no? Decías hace un ratito, Sí. ¿no? Zapala. Que bueno, también alguien recordaba hace un rato también con mucha emoción y es imposible, ¿no? No emocionarse. Como también en muchos lugares, creo que en todo el país, pero la Patagonia tiene como algo también particular, ¿no? Por quizás la cercanía, bueno, también por todo lo que es la cordillera y que ya hay una presencia también por ahí de algunas fuerzas de seguridad por ahí más presencia, ¿no? Gendarmería, todo lo que es, a mí me tocó estar en Comodoro Rivadavia, por ejemplo, hace unos años atrás, y bueno, cuanto uno más se va acercando, ¿no? Comodoro que está bastante cerca de las islas y de ahí el Atlántico Sur, como que cada vez se va notando más en cualquier momento del año que uno va, toda la presencia todavía de esa memoria, que es una herida abierta, ¿no? Creo Sí. que todavía es una herida abierta bastante fuerte, pero bueno, también hay que poder ponerla en palabras para que pueda sanar y bueno, seguir, como siempre decimos, reclamando por la soberanía, ¿no? Sobre ese territorio. Así que bueno, no sé, ¿qué más? Si quiere comentar algo, decir algo, está el espacio abierto. También, buenas tardes. Me parece muy importante Hola. y muy llamativo, ¿no? Después de 40 años que hoy por hoy está bien que ha comenzado esta nueva ola de consideración hacia la mujer hace muy poco, hacia ayer, digamos, en términos cronológicos, pero que se siga llamando solamente veteranos de guerra y que se invisibilice la función de la mujer en la guerra de Malvinas, que se menosprecie la labor que tuvieron, me parece también muy llamativo y bueno, vaya también este espacio de reivindicación para ellas, ¿no? Sí, es Conjuntamente cierto. con todo el valor y bueno, todo el reconocimiento que se debe al conjunto de hombres, de pibes, algo que por ejemplo también a lo largo de esta semana he escuchado en varias oportunidades en Radio Nacional, el, el brindarles el respeto debido y bajo mi postura, ¿no? Mi forma de pensamiento, no necesariamente considerarlos héroes, porque también como, no porque no hayan ganado, no tiene nada que ver con eso mi conceptualización, sino porque eran pibes que fueron obligados. Poner eso en cuestión, ¿no? Que un héroe, más allá de lo que pasaron, elige ser héroe. Y ellos ni siquiera tuvieron la posibilidad de elegir. Gracias. Sí, bueno, ahora que lo decís también, a mí lo del heroísmo lo comprendo y lo entiendo y no me cuesta cuestionarlo públicamente, pero también me hace ruido, ¿no? Porque no escucho, por ejemplo, la canción de Ciro, cantante de Los Piojos, vieron que hay uno que tiene una canción que habla de los héroes de Malvinas, ¿no? Y es como que uno dice también hasta dónde, ¿no? Cuando aparte uno empieza a conocer también todas las situaciones que les tocó vivir, que de alguna manera fueron víctimas también de ese proceso militar o de esa dictadura militar. Recién una compañera de acá de Viedma, que se llama Olga también, Olga Buzo, ahora había ido al acto ella estuvo exiliada en Brasil por Néstor, por su compañero, que estuvo primero secuestrado y después se tuvieron que exiliar, y estaban ahora en La Plata, en un regimiento que, bueno, de ahí salieron los soldados a Malvinas, o una parte, ¿no? Y es el mismo lugar donde habían salido los grupos de tareas que habían secuestrado a Néstor, ¿no? O sea, exactamente del mismo lugar. Entonces, recordaba una frase que se había hecho
que la circularon las madres de Plaza de Mayo en el 82, que era las Malvinas son Argentinas, los desaparecidos también. Entonces ahí también como se cruzan dos realidades y muchas historias como hasta contradictorias, ¿no? Nos genera muchas contradicciones. Lo que no nos genera contradicción, creo que a nadie o a casi nadie, es la cuestión de la soberanía, ¿no? La reivindicación de la soberanía territorial sobre estas islas que forman parte de nuestra patria, no solamente argentina, sino de la patria grande, ¿no? Y ahí nos vamos metiendo de a poquito en el tema del módulo 4, que tiene que ver con el pensamiento nacional latinoamericano, que habla mucho de esta cuestión del colonialismo. Simplemente les quería, por ahí no lo escuchamos, lo pueden escuchar después, pero sí les quería compartir una producción, ya que estamos en una diplomatura de la Universidad de Río Negro. Después chusmen, ahí en YouTube hay unos materiales radiofónicos que están bastante buenos. Solamente les comparto la pantalla, después ustedes los pueden mirar si quieren, que se llama Malvinas 4.0. Ahí lo pueden ver en la pantalla. Este es el tráiler, pero son 4 capítulos de una especie de serie radiofónica de ficción, tipo un radioteatro, que hicieron estudiantes y docentes de la licenciatura en comunicación de acá de la universidad. No sé, Víctor, si vos participaste o conocés a quienes participaron. No, yo no participé. Bueno. Pero lo tuviste de docente a Camilo, seguramente, a Camilo García. Sí, calculo que lo hicieron los chicos del taller. Yo Ahí va, del taller de radio. Pato y a Camilo. Claro. Hemos trabajado pero creo que fue los chicos ahora que serían como 2 camadas después de mí, anteriores. Bien. Así que bueno, después si quieren lo pueden mirar, pones Malvinas 4.0 y están los 4 capítulos ahí, porque bueno, tiene que ver con una producción actual y una mirada actual también, ¿no? De jóvenes que quizás ni siquiera habían nacido en el año 82, así que está bueno también desde ese punto de vista. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, buenísimo. No, es que de repente les estoy hablando y se me van todas las imágenes o alguno me queda medio frenado y digo, bueno, por ahí estoy hablando. Pero estamos bien. Bueno, vamos a arrancar con el módulo entonces, con el módulo 4 de pensamiento nacional y latinoamericano. Voy a poner ahí una presentación y se las voy a compartir. Espérenme, Voy a compartir pantalla y arrancamos. Ahí va. Creo que ahí se va a ver. Ahí se está viendo. Se ve bien, ¿no? Dale, sí. Buenísimo. Bueno, nada, como decíamos hace un ratito, es el módulo 4 de la diplomatura. Vieron que va sábado a sábado, semana a semana, si bien es una diplomatura bastante extensa, son como 4 meses, de a poco vamos llegando a esos últimos módulos y nos va empezando a dar un poquito de nostalgia, que ya a fin de mayo se nos acaba. Pero bueno, en este caso es la misma clase, bueno, que yo preparé, como les decía, para la comisión de ayer y para la de hoy. Y bueno, esta primera cuestión que les comentaba hace un rato, que tiene que ver con, bueno, no es cualquier fecha en la que empezamos a dar este módulo, que tiene que ver, a ver, si uno tuviera que decir en qué consiste, tiene que ver básicamente con la posibilidad de construir o de revisar o intentar repensar la necesidad justamente de un pensamiento nacional y latinoamericano que nos sirva como una matriz para también pensar y poner en práctica estrategias de comunicación, ¿no? La diplomatura es de comunicación popular y quienes la elaboraron consideraron, creo que bastante acertadamente, que era pertinente recuperar algunos pensadores, algunas ideas, algunos conceptos de esta matriz de pensamiento
nacional, popular, latinoamericano, que en las academias les cuento que, no sé cuál será su experiencia, pero en las universidades y en el mundo académico está bastante relegada, bastante marginada. No siempre se la considera como un conocimiento científico válido para poder pensar justamente nuestra realidad, ¿no? Cosa que debería llamarnos la atención. Y bueno, justamente al hacer referencia a Malvinas, tenemos que poner también en discusión esta cuestión de Malvinas como una expresión viva y actual de esta lógica colonial y la necesidad de superar tanto el colonialismo cultural, que ya vamos a hablar y a desarrollar un poco, con el colonialismo político y territorial que todavía existe, ¿no? Y un día como hoy, como decíamos hace un ratito, vale la pena siempre remarcarlo, ¿no? Ahí yo les anotaba el concepto de autodeterminación como parte de la colonización pedagógica. ¿Esto a qué viene a cuento? Cuando empecé a preparar un poco la clase, empecé a buscar algunos artículos periodísticos que también vamos a compartir, les voy a mostrar en un rato, que pudieran ejemplificar en la actualidad cómo se da este fenómeno de la colonización pedagógica, que es un concepto que toma fuertemente o que elabora Arturo Jaureche, un pensador argentino del siglo pasado, uno de los principales referentes del pensamiento nacional latinoamericano. Y en algún momento se dio un debate, sobre todo en el gobierno de Macri, 2015-2019, donde se empezó algunos medios empezaron así como muy solapadamente a plantear el tema de que los kelpers, que los ocupantes de origen inglés de las islas, tenían derecho a su autodeterminación, ¿no? Por toda una cuestión humanitaria, ¿no? y demás. Y bueno, eso en algún momento bastante rápidamente en realidad se empezó a ver como una cuestión que tenía que ver con una estrategia también comunicacional, como para instalar como este concepto de autodeterminación de los propios habitantes. Y yo pensaba que era un buen caso, si bien no está en debate hoy, que era un buen caso también de esta colonización o de estos intentos de colonización pedagógica, ¿no? De esta cuestión donde se van como imponiendo ciertas ideas, ciertos conceptos que mantienen una situación ya sea de subordinación, en este caso de nuestra propia soberanía, ¿no? Entonces dije, bueno, ha sido uno de los intentos como de decir, bueno, en realidad la cuestión de Malvinas no es tan importante, hay que dejar que sus ocupantes, o que los kelpers, como se les suele llamar, se puedan autodeterminar, y de alguna forma se iba como tratando de resquebrajar cierto consenso cultural respecto de la soberanía sobre las islas, ¿no? No es el único caso y podríamos discutirlo, pero me pareció que una de las tareas que tenemos en este tiempo es también visualizar cuáles son esos intentos hoy de colonización pedagógica, que creo que son muchos, e incluso pensarnos a nosotros mismos también, ¿no? Qué cosas todavía mantenemos. Ahí Roberto plantea, llamativamente Inglaterra no acepta la autodeterminación de las zonas separatistas de Ucrania. Claro, bueno, es esto que se usa la distinta vara, ¿no? Para cada situación. Así que bueno, eso como una primera entrada, como para que nos vayamos poniendo ahí un poco a tono del módulo 4, en su abordaje más general. El objetivo o un poco el planteo de base, la idea fuerza es que el pensamiento nacional latinoamericano puede ser una matriz, ¿no? Puede ser como un lugar, un núcleo de pensamiento desde el cual analizar nuestra realidad como país y también la del continente, ¿no? No pensar solamente lo nacional, sino ponerlo siempre en clave latinoamericana. Esto me parece que es una cuestión muy importante. Siempre se está pensando desde esta corriente lo nacional y lo latinoamericano, ¿no? Nunca se piensa solamente
la patria argentina, sino siempre se está pensando en términos de la patria grande, ¿no? Hoy incluso hay muchos sectores, o se ha venido también instalando la idea de la matria grande, que sería como otra, ¿no? Como una mirada también con una cuestión, posicionamiento más feminista, que sería interesante también poder incluir en el debate. Pero entonces, siempre lo nacional con lo latinoamericano. Es una estrategia que, bueno, desde lo histórico se ha también instalado, se ha denominado como parte del revisionismo, ¿no? También como tratar de repensar cuáles son las miradas, los enfoques, los conceptos que se le ha dado a la historia de la Argentina y del continente. Y sí, un subrayado, un resaltado de los autores, o de varios de estos autores, que plantean que esta colonización cultural predomina y sigue vigente en países que son económicamente dependientes, ¿no? Y en un rato vamos a ver también cómo algunos pensadores como Scalabrini Ortiz, por ejemplo, han elaborado un montón de investigaciones que justamente, bueno, remarcan esta idea de nuestra tierra como que se independizó en su momento, en el siglo XIX, de España, pero siguió dependiendo económicamente y siguió siendo una semicolonia respecto de Gran Bretaña, ¿no? De Inglaterra, que no casualmente es quien se apropió también del territorio de Malvinas. ¿Y qué dicen además estos autores? Ahí aparecen varios, ¿no? Aparece Ugarte, aparece Jaureche, aparece Fermín Chávez, son algunos referentes de esta corriente. Aparece también en la bibliografía Alcira Argumedo, que ha sido también una autora muy importante. Hay un libro que es Los silencios y las voces de América Latina, que es impresionante, para leerlo, para tenerlo siempre ahí a mano y revisarlo cada tanto. Que, bueno, justamente plantean que esta pedagogía colonial, porque hay una pedagogía, hay como es todo un proceso de enseñanza en la escuela, en los medios de comunicación, en distintas instituciones, ¿no? Que han instalado esta pedagogía que sería como un reaseguro de esa dependencia también, ¿no? De esa dependencia de los países o de las potencias centrales, de los países, como, no sé, distintos nombres se les ha dado, los países desarrollados, los países del primer mundo, todo esto entre muchas comillas. Y yo traje acá abajo, no sé si ven un título y una bajada, le falta la foto, porque en esto de ir pensando en la actualidad, cómo se van como generando nuevos mecanismos de colonización pedagógica, algunas notas del portal Infobae, es no casualmente es el portal que más vistas tiene y más usuarios visitan, según las estadísticas. Calculo que serán ciertas, no sé. Que más visitan en la Argentina, o sea, es el portal más visto, incluso más que Clarín, que La Nación, que los principales diarios que también circulan en papel, ¿no? Es el portal digital más visitado en nuestro país, por lo menos en los últimos años. Y no sé si vieron que cada tanto cuenta casos de personas que la pasaban muy mal en la Argentina y que se tenían que ir a vivir afuera, ¿no? En general se van a España o a otros países. Y yo decía, bueno, estos son casos actuales como los que pensaba Jaureche, como los que pensaban estos referentes del pensamiento nacional latinoamericano. Por ejemplo, acá el título es: después de 3 años sin trabajo en la Argentina, decidió emigrar a España, ¿no? Y la frase de esta licenciada en comunicación, que se llama Nadia, de 33 años, dice: merezco vivir tranquila, ¿no? Aparece también ahí la cuestión de la, entre comillas, inseguridad. Entonces dice: Nadia, de 33 años, es licenciada en comunicación social y cursó un posgrado. Desde 2018 está desempleada.
Con un futuro incierto, optó por probar suerte en el exterior y dice, al menos si hay que luchar, que sea con posibilidades. ¿Vieron alguna vez alguna nota de estas? ¿Les apareció ahí en alguna red social? Sí, ¿Conocen algún caso? sí. ¿Se acuerdan de algún otro? Hay varios, hay unos cuantos. ¿Qué Yo me tienen acuerdo en común? que siempre, por más que tengas un peor trabajo allá, es mejor allá porque no hay inseguridad y estás viviendo en el primer mundo. Algo así, básicamente. Claro. Sí, sí, Tipo, sí, exacto. acá trabajaba en una empresa de comunicación, me recibí en la universidad pública, pero bueno, allá estoy vendiendo empanadas y triunfé. Claro, y estás mejor porque estás en Europa, ¿no? Claro, claro. Bueno, hay varios casos como este. Había otro que yo había traído. Bueno, acá hay otro que es aparte, fíjense la foto, ¿no? Yo decía, qué difícil no identificarse con ese hombre que está con su hijo, ¿no? Uno ve la foto y ya como que hasta se emociona, lo interpela esa foto, ¿no? Está el hombre con su hijo que se está por ir a vivir afuera y desde lo emocional, obviamente, nos vemos interpelados y la frase es más o menos parecida. En este caso, la nota recuperaba un posteo en el Facebook del hombre, otro argentino que se va, dice, pero por sobre todas las cosas, otro hijo que se me va al otro lado del mundo, en busca de un sueño, en busca de un futuro mejor. Un futuro que este país con tanta incertidumbre, corrupción, no puede garantizar a nadie, y menos a los jóvenes. Suerte, hijo querido, te amo un montón algún día y si Dios quiere volveremos a estar juntos para ser la familia que debemos ser. Dios bendiga tu nuevo camino. O sea, nadie se puede oponer al sentimiento del hombre, ¿no? Al sentimiento del Señor y lo que le está pasando. Ahora, lo que está bueno ver es dentro de qué contexto y dentro de qué mecanismo también, justamente, pedagógico o de colonización pedagógica, se escriben todas estas notas que aparte si uno las pone en un buscador, si pone Infobae se fue a vivir a y le aparecen, no sé, 50 notas diferentes con 50 personas diferentes y las historias son más o menos parecidas, ¿no? Siendo el principal portal de noticias en Argentina, uno tiende como a sospechar que, bueno, detrás de eso hay toda una lógica y hay todo un mecanismo, ¿no? No sé, es una hipótesis que habría que comprobar. Pero sí, contarles y compartirles que, bueno, uno de los autores de este módulo y la unidad 1, que los invito a leerla si es que no lo han hecho todavía, que está muy interesante, es un poquito más extensa que que los primeros módulos, plantea justamente, ¿no? Estos conceptos que nos facilitan desde el pensamiento nacional y latinoamericano tienen que funcionar como una caja de herramientas, ¿no? Como un espacio desde el cual nosotros podemos interpretar ciertos hechos de la realidad y de la historia, como para poder analizarlos desde esta perspectiva y desde esta mirada crítica de cómo nos la han contado en la escuela, o creo que la gran mayoría nos han contado en la escuela primaria, en la secundaria, incluso en algún espacio también de formación docente, terciaria, universitaria, que quizás se ha naturalizado una determinada manera de contar la historia, que es la historia que ha, digamos, hecho masiva la figura de Bartolomé Mitre, ¿no? Que ahora también lo tenemos acá en esta presentación, que no solo fue un político importante, un militar importante, sino que también fundó un diario como el diario La Nación, ¿no? Y de alguna manera, sin saberlo, nos hemos como formado en toda esa mirada de la historia bastante particular. Otro elemento que plantean también los autores, que tiene que ver con considerar el pensamiento latinoamericano no solamente como una cuestión geográfica, o sea, no es que alguien piensa siendo latinoamericano o siendo
argentino en este caso, e inmediatamente lo que produce es un pensamiento con identidad latinoamericana, sino que muchas veces también se ha contribuido a, desde la educación, desde la literatura, desde la historia, a denigrar justamente esa identidad nacional o latinoamericana, ¿no? Donde hay de un lado algunos que son los civilizados y del otro lado otros que son los bárbaros, ¿no? Esta idea de civilización y barbarie en un ratito la vamos a desarrollar un poco más. Y por último, bueno, el elemento central del pensamiento nacional y latinoamericano, que es justamente este cuestionamiento a esa colonización cultural que incluso en muchos casos no nos damos cuenta y la incorporamos inconscientemente, ¿no? Y a veces estamos quizás reproduciendo o teniendo como una determinada mirada que niega lo propio o algunos aspectos de nuestra propia identidad, y estamos pensando siempre o mirando siempre en consumos culturales, o bueno, distintas expresiones culturales que se producen en otros lugares, ¿no? Es un tema de debate también. Hasta acá dudas, preguntas, aportes, ejemplos, siéntanse también con total libertad para plantearlos, ¿eh? Seguimos. Bueno, otro caso, otro ejemplo. Acá, ahí. Bueno, yo les hablaba de esta división entre civilización y barbarie, ¿no? Ahí, bueno, uno de los conceptos o uno de los enfoques a cuestionar, a discutir, sería el eurocentrismo, ¿no? Siempre mirar el mundo, nuestra realidad, desde los ojos, desde esas matrices culturales que se han producido en el viejo continente, en Europa, ¿no? Donde se considera, bueno, muchos se acordarán, ¿no? Que se habla siempre en Europa, se parece como que decir Europa es decir lo civilizado, lo educado, lo ilustrado, lo que es mejor, y decir Latinoamérica es enseguida como cargar de un sentido casi negativo, ¿no? Y hay una dicotomía, una tensión que para mí es sumamente fuerte, que es la de civilización y barbarie, ¿no? ¿Han escuchado hablar de esta dicotomía, de esta tensión entre civilización versus barbarie? ¿Alguien? Sí, ¿A qué, por dónde, en qué lugares, qué leíste, eh, a qué te suena? como lo digo como experiencia, ¿no? Tuve la oportunidad Sí, de ir a Europa sí, y yo tengo rasgos que son muy, muy naturales y son muy de la zona. Y cuando llegué sí, al aeropuerto de Barajas, bueno, que haces el check-in, todas las cosas, ¿viste? Tenés que pasar por aduana. Nosotros éramos cuatro amigos y, y nos dijeron, pórtense bien, ¿viste? Porque éramos éramos, bueno, morochos, ¿viste? Todos así con rasgos. Habíamos pagado nuestro pasaje, todo, pero bueno, fue como una marca, ¿viste? Bueno, pórtense bien ustedes, como diciendo, bueno, no son igual que nosotros. claro, Así claro, que claro, claro. fue una experiencia personal, digamos, más que Lo nada. sentiste en carne propia. Sí, totalmente. Y bueno, así en todo, ¿no? Como se ve, bueno, uno lo ve, aquellos que somos del interior, lo vemos cuando llegamos a Buenos Aires, también lo mismo, ¿viste? Yo lo viví en Europa. Así que bueno, Interesante. pero Serías está vos una fiel representante de lo bárbaro, digamos. exactamente, sí. No La de lo verdad, civilizado. sí. Eh, entonces, bueno, vale el ejemplo de Olga, porque, bueno, un poco lo que va sosteniendo como toda esta matriz colonial tiene que ver justamente con el desprecio por todas las identidades que en realidad conforman Latinoamérica, ¿no? Estas identidades
afrodescendientes, identidades mestizas, identidades que tienen que ver también con los pueblos originarios, ¿no? Y también son mecanismos que uno se pone a pensar, no sé cómo será, Olga, en tu zona, pero que hace que las propias personas, como ha sido tan violenta esta colonización y estas estrategias han sido tan violentas realmente desde lo cultural, incluso hasta en muchos casos desde lo físico también. Muchas personas con orígenes, por ejemplo, de comunidades originarias, ocultan quizás o no toman esa identidad como algo valioso, sino que también tienden como a esconderla, ¿no? Bueno, una de las primeras cosas que se hizo en la conquista del desierto fue acá a los originarios cortarle la lengua. Entonces, bueno, también pasa por ahí, ¿no? Es todo esa colonización viene no solamente desde ahí, sino que mucho antes, ¿no? Bueno, eh, la zona de Neuquén, bueno, casi toda la Patagonia. Nosotros en este lado estábamos habitados por los tehuelches, que, bueno, yo tengo muchas características originarias de esa parte, ¿no? Así que, bueno, es lo que es lo que nos han hecho y bueno, una cuestión como a propósito, ¿no? De conquista. Sí, claro, totalmente. Bueno, si hablamos de lo cultural también y de lo pedagógico, hay que pensar también en las lenguas, ¿no? En las lenguas originarias, por ejemplo, la lengua mapuche y cómo ha sido también una lengua que ha sido silenciada, ¿no? Y que ha sido súper estigmatizada y que se ha ido perdiendo también, ¿no? Y que hay estrategias para ir recuperándola, ¿no? Sí, Eh, totalmente. Así que bueno, un poco estas identidades son las que también estamos planteando reivindicar y valorar. Y lo que a mí se me ocurrió fue traerles un ejemplo de esta etapa del diario Clarín, que es de agosto de 2009. Yo la uso mucho para pensar esta cuestión de la civilización y la barbarie vinculada con los medios de comunicación también, ¿no? Bueno, creo que muchas recordarán lo que fue el debate sobre la nueva ley en el año 2009, recordando que en marzo de ese año, Cristina, que era la presidenta de ese entonces, hizo circular un anteproyecto de ley que se debatió en todo el país. En el mes de agosto, ese anteproyecto se convirtió en un proyecto y el día 27 de agosto que es el Día de la Radiodifusión. De hecho, el año pasado se cumplieron 100 años de existencia de la radio. El año pasado, no, el anteaño, porque empezó en 1920 la primera transmisión radial, aquella de los locos de la azotea, habrán escuchado hablar. Bueno, justamente ese 27 de agosto, en un acto muy importante en el que tuve la suerte de estar ahí en la Casa Rosada del 2009, el proyecto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que luego sería la 26522, se lleva desde la Casa Rosada al Congreso en toda una marcha muy importante y muy emocionante de un montón de organizaciones, varios miles de personas, y se presenta formalmente en la mesa de entradas del Congreso Nacional. Al otro día, distintos medios hacen una cobertura de la noticia y bueno, el inefable diario Clarín titula súper negativamente, como lo vemos acá, presentan la ley para controlar a los medios, ¿no? O sea, bueno, más allá de que esa fue su estrategia, ¿no? Como una ley de control de medios. ¿Recuerdan en ese momento? Ley Mordaza, le decían, ley de control de medios, ley de medios K. Pasó hace bastante tiempo ya, pero uno se sigue recordando. Y a mí siempre me llamó la atención la foto que eligieron
para ilustrar esa movilización. No sé si a ustedes les llama la atención tanto como a mí esa foto que está en un lugar muy central, muy jerarquizada, en esa etapa que es del día siguiente, que fue el 28 de agosto del 2009. A ver si les pasa como a mí. Como si fueran barra bravas. Estaba pensando, Sí. como si fueran barras, ¿no? Como en la puerta de la Casa Rosada. Sí. Y remite mucho a la foto histórica de los cabecitas mojando los pies en la fuente. Las patas en la fuente. Exacto. Sí, ni hablar. Bueno, de hecho no se ve porque está la imagen, no se llega a ver, pero en esta parte de acá que abajo a la izquierda de la foto dice barras. Como tal, como vos lo decís, en negrita, barras, y dice que hubo hinchas de fútbol y de sindicatos, si no me equivoco, que fueron a celebrar la elaboración de este proyecto, ¿no? Ahí Víctor dice, malones en la ciudad, cuidado, claro. Sí, la idea del malón, ¿no? Totalmente. De hecho, a mí me llama mucho la atención, me encantaría conocer al sujeto central de esta foto, ¿no? A ese compañero que le está dando al bombo, que para mí es la imagen viva de lo que Sarmiento en su libro Facundo, Civilización o Barbarie, señalaba justamente como los bárbaros que había que civilizar, ¿no? Los indios, los gauchos, los negros, ¿no? Y justamente se planteó todo un modelo de educación. Hay que decirlo, ¿no? Podríamos debatir un rato sobre la figura de Sarmiento también, pero hay que decir que toda la educación argentina, si bien es se logró que el derecho a la educación se extendiera de una manera impresionante y envidiable por muchos países hermanos también de la región, se fundó sobre esta lógica de civilizar a los bárbaros, ¿no? Y creo que para mí por lo menos esta imagen es la que hace una síntesis y un puente así histórico entre aquella definición de civilización y barbarie y la actualidad en relación con los medios de comunicación. No sé si alguien más tiene para comentar o quiere ahí hacer su aporte. Perdón, porque estaba pensando, en quinto año doy clases en capital y en provincia, y en el conurbano. Y en quinto año el programa de literatura tiene que ver con la dicotomía civilización y barbarie para que las y los estudiantes entiendan que viene como que toda esta cosa de cántica, negro, cheto, cosas viene como de antemano. Y hace un tiempo, la ministra de Educación, y durante el macrismo, cuando Bullrich, antes de que fuera ensalzado por su enfermedad como alguien bueno, se sugería que los docentes no diéramos textos que entraran en conflicto. Entonces era muy cómico explicar todo el programa de quinto año, es esta tensión. Claro. Era imposible. Está bueno el ejemplo porque aparece esto, ¿no? También, bueno, incluso hace poco yo, en otra de las comisiones de la diplomatura, de hecho, había algunas opiniones, no muchas, algunas opiniones que decían, bueno, pero hay que mirar para adelante y no hay que pensar en este tipo de tensiones, ¿no? Creo que expresa ese pensamiento que estás compartiendo vos también. Bueno, ojalá se pudiera mirar para adelante y dejar estas tensiones atrás. El problema es que lo tendrían que dejar atrás quienes las sostienen. Porque en definitiva lo que estamos hablando es de racismo, ¿no? Es de clasismo, es de discriminación, es de estigmatización. Lo que pasa es que está muy naturalizado también, ¿no? Está muy naturalizado y cuando uno lo pone en evidencia parece que es uno quien está creando el conflicto, cuando en realidad el conflicto ya existe. Lo que me parece que es interesante desde la comunicación popular es justamente evidenciar que esos conflictos existen y que tienen una historia súper extensa, ¿no?
incluso no podría decir que nuestro país, nuestro Estado, nación, se fundó sobre esta lógica también. Aunque a uno no le guste, pero hay una fundación también de las bases liberales de nuestro país en esas generaciones, la generación del 80 y otras generaciones importantes que han planteado estas dicotomías y que se ha expresado en distintas, qué sé yo, en distintos libros, en distintas producciones, que bueno, que siguen vigentes hasta hoy, ¿no? Cuando uno ve y escucha cómo determinadas personas se refieren todavía a la gente que protesta en las calles o las que ocupan, por ejemplo, la 9 de julio o en cualquier provincia, una plaza o una calle o una avenida o una ruta, bueno, enseguida aparecen estas mismas denominaciones, ¿no? Por lo tanto, tienen una vigencia importante. Claro, el matadero de Echeverría, exacto. Sí, ni hablar. Interesante para revisitar todas esas producciones literarias. A mí me encanta. Hay unas películas, me acordé y se las recomiendo, de un cineasta de La Plata que se llama Sebastián Díaz, que son recomendables, están creo que en Cinear, si no me equivoco, hay alguna en YouTube. Una que se llama La Zanja de Alsina, otra que es Cuatro Loncos, que cuenta la historia de cuatro líderes de comunidades originarias también. Hay producciones documentales bastante interesantes sobre estos temas que son actuales también. Bien, avanzando. Bueno, también hay un planteo que me parece interesante, que es como revisar toda la cuestión de los mapas, ¿no? Y de cómo se representa el territorio en la geografía. Este es un mapa que aparece también en la unidad 1 del módulo, que me parece interesante para poner en común, porque no es el mapa que habitualmente utilizamos, si bien es un mapa que se ha... es un mapa, digamos, de uso legal, ¿no? Que justamente, fíjense, que tiene una reivindicación visual de todo lo que es la soberanía de las islas del Atlántico Sur, de las Islas Malvinas y todo el territorio de la Antártida también, ¿no? Uno, en general, los mapas que tenía aparecían ahí como unas islitas muy chiquititas y la Antártida casi como un pedacito muy pequeño. Por lo menos los mapas que usé yo, quizás ustedes usaron los mismos o no, lo podemos comentar, compartir, pero hay como una redefinición también desde lo geográfico y desde los mapas políticos de estas representaciones y justamente del territorio, ¿no? Por eso un poco también, bueno, se plantea como una alternativa justamente pensar América un poco más desde la lógica que la pensaron quizás en la época de San Martín, de Bolívar, de Artigas, que tenía que ver con no tomar tan a rajatabla las fronteras entre los países, sino pensarlos dentro de una América con un sentido de pertenencia y de comunidad, ¿no? Cosa que también se ha intentado en una etapa reciente, ahora lo vamos a ver, pensar el término de Sudamérica o de Latinoamérica como un conjunto. Bueno, justamente se considera que los medios hegemónicos, que los grandes medios de comunicación, al menos los que tienen mayor audiencia o más lectores, más escucha, son los vehículos o uno de los vehículos de esta colonización cultural, como veíamos recién en el caso de Clarín, vamos a ver de La Nación, ¿no? Son como grandes usinas también de construcción de sentido, ¿no? Y acá les digo construcción de sentido no casualmente, sino haciendo referencia a lo que ustedes veían en esta diplomatura en el módulo de perspectiva comunicacional. ¿Se acuerdan? El módulo 1. Pensar la comunicación como construcción de sentidos, y todos estos son sentidos que se van construyendo históricamente, no solo en los medios de comunicación,
Si uno piensa en ese libro que es La colonización pedagógica de Jauretche, él plantea como muy fuerte a la escuela y las instituciones educativas, ¿no? Podríamos pensar en las instituciones religiosas, instituciones de formación cultural que tienen mucha relevancia a nivel histórico y la siguen teniendo en el presente, ¿no? Hoy hay mecanismos también digitales y a través de las redes que lo permiten. Entonces esa descolonización que plantean estos pensadores tiene que ver con la cultura, pero también con la economía, ¿no? Con lo social, con lo comunicacional, con lo político, en qué medida los intereses de las mayorías se relacionan con un proyecto medianamente autónomo y en sintonía con Latinoamérica, o cuánto se piensa en relación con países que se considera que son los modelos a seguir, ¿no? Uno podría pensar, bueno, ¿cuál sería el modelo a seguir si el que siempre nos proponen? Vieron que cada vez que hay que pensar cómo mejorar un país se habla de Suecia, se habla de Noruega, se habla de, qué sé yo, de Finlandia, que tiene los mejores índices, ¿no? De todo tipo. Y bueno, también son los países, lamentablemente, que tienen los mayores índices de suicidio, ¿no? Entonces, habría que ver si son matrices culturales que nos sirven a nosotros o tenemos que mirar más a una realidad más cercana y adoptar lo mejor de, qué sé yo, de Chile, lo mejor de Uruguay, lo mejor de Brasil, de Bolivia, ¿no? Para algunos hablar de estos países, de parecernos a estos países, es casi una ofensa, ¿no? Si pensamos en ciertos niveles de la dirigencia empresarial, política, ¿no? Lo que hay que mirar es siempre lo que está más allá del océano Atlántico. Y bueno, ¿qué nos quedaría entonces en la comunicación popular? Bueno, seguramente, o yo considero que sería uno de los ámbitos, los medios, los distintos proyectos de comunicación popular, justamente lugares desde donde pensarnos, desde este pensamiento nacional, latinoamericano, ¿no? Y de alguna forma pensando en la soberanía cultural también, ¿no? Que es un concepto que se está instalando, la soberanía comunicacional, la soberanía tecnológica. Y bueno, por eso se ha pensado en algún momento, sobre todo entre 2003 y 2015, en toda la cuestión, el desarrollo de la televisión digital abierta, nacional, el desarrollo de satélites, ¿no? Como parte de una matriz autónoma que para muchos para muchos, no sé si es la palabra, para algunos sectores es peligrosa, ¿no? Porque no va como en relación con los intereses, sobre todo de las grandes potencias. Hasta acá vamos bien, yo de repente siento que estoy hablando mucho y no quiero que se aburran. No. ¿Vamos? Bueno, buenísimo. Bueno, acá también me parece que hay elementos muy, muy interesantes en la unidad 1, este mapa que está hecho un poco en base a las ideas de Raúl Scalabrini Ortiz, que bueno, justamente fue un investigador de la dependencia británica de nuestro país, ¿no? De todo lo que significó, si bien no está en el mapa, uno lo podría pensar todo, por ejemplo, como están pensado todo el sistema ferroviario argentino, ¿no? Orientado hacia el puerto y cómo se pensó económicamente todo el traslado de de las distintas materias primas, ¿no? Hacia Europa, sobre todo hacia Gran Bretaña. Hablamos de la carne, de los cueros, de las lanas, ¿no? De los granos. Oiga, podríamos hacer una comparación también de, bueno, cuando se dan estas disputas con el tema de derechos de exportación, precios, el puerto de Rosario, todo lo que sale como productos de nuestra pampa húmeda, y cuánto de eso beneficia a las mayorías de nuestro país, ¿no? Obviamente, si no se cobra un impuesto a quienes producen, seguramente quede muy poco. Bueno, y después hay referencias también interesantes, me parece. Una es esta de
que se plantea de que, bueno, los países latinoamericanos en el siglo XIX, si bien se lograron independizar desde lo político, en este caso de España, no lograron independizarse del todo desde lo económico y desde lo cultural, ¿no? Que me parece una idea fuerza también que tenemos que recuperar, y se menciona que bueno, hoy se ha dado el debate o estamos en medio de este conflicto con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? En nuestro país nuevamente, a partir de la deuda que tomó Mauricio Macri, estos 45.000 millones de dólares, y bueno, se hace referencia que durante el gobierno de Rivadavia y en 1924 fue el primer préstamo, ¿no? Que se hizo en ese caso con la casa Baring Brothers, con una banca inglesa, no casualmente del mismo país o del mismo imperio británico, que luego generaría o tendría a la Argentina y a varios países de la región también como su